¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Una disculpa, no hubo en vivo, me dio un pequeño ataque de jaqueca. Pero bueno, ya estamos aquí subiendo el contenido grabado. Vamos a hablar de Ismael El Mayo Zambada, de esta decisión por parte de Estados Unidos de querer confiscarle una cantidad multimillonaria, la postura del gobierno mexicano también por supuesto, y también para ir cerrando en cierta forma el tema, la respuesta que dio Natalia Torres a la presidenta de la República, pero además también donde aparecen otra de estos jóvenes, Leo y Nacho, ahora en Fox News, hablando de una cantidad de cosas que de verdad resultan ya hasta un poco risibles si no fuera por lo que hay detrás de las mismas, así que por lo mismo nos interesaría mucho exponer con ustedes. Así que si les parece, acompáñennos por supuesto, déjenos su like, déjenos su pulgar arriba, su comentario, compartan este video, suscríbanse quienes no lo han hecho. Denle a la campanita, por supuesto. Síganos en Facebook, síganos en TikTok, siga nuestro canal también de entrevistas, que está en donde también tiene este contenido arriba. Y no lo olvide suscribirse en Patreon o bien convertirse en miembro del canal de análisis, que es el que tiene abierta la función como tal para apoyarnos financieramente, así como con el super chat y el super gracias. A ver, ¿qué pasa con el caso de Ismael El Mayo Zambada? Siempre hay un halo muy particular en todo lo que tiene que ver con estos personajes, ¿no? Con estos personajes cuasi mitológicos que son los capos de la droga. La información es la siguiente. Tras declinar pronunciarse sobre la sentencia a cadena perpetua al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que más allá de que este personaje convoque a no involucrarse con el crimen organizado, dijo que en su gobierno se están atendiendo las causas para disuadir a los jóvenes a involucrarse con las bandas delincuenciales. Nosotros decimos que acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a una vida de penurias y ahí lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza. A pregunta expresa sobre la posibilidad de que México reclame parte de los 15,000 millones de pesos, ¿no? Que le impusieron de multa al narcotraficante, solo comentó que instaría a la Fiscalía General de la República a determinar las acciones a seguir. Normalmente se hace, pero tendría que gestionarlo en su caso. De igual forma, señaló que Estados Unidos no le ha informado sobre el posible involucramiento de agentes del FBI en el secuestro y traslado de Zambada a Texas, pero es como obvio porque muestran un avión en una feria como operativo de ellos. Recordó que esta operación dejó un conflicto interno en ese grupo delincuencial y ha dejado muchos efectos precisamente en Sinaloa. Como usted sabe, ayer se tomó esta determinación, ¿no?, de condenar a Ismael Zambada a cadena perpetua. El Mayo lo que dijo en su oportunidad fue, no, entre otras cosas, no, algo que llamó mucho la atención y que se dijo en diferentes medios de comunicación fue que señaló: acepto la responsabilidad de lo que hice estuvo mal, acepto mi castigo y la violencia debe de acabar en México. México, nadie, dice el Mayo, nadie gana en este tipo de guerra. No hay honor en la violencia, ¿no? Y dijo que aunque no puede cambiar lo que había hecho, esperaba que sus palabras pudieran ayudar a las próximas generaciones a no proceder por la criminalidad y la violencia. Su abogado, Frank Pérez, fue tajante al determinar que el Mayo Zambada no está colaborando con las autoridades, está asumiendo su responsabilidad, no está buscando la reducción de ninguna condena, no por el momento, y no informó ni identificó a miembros del cártel o a funcionarios de nuestro país, ¿no? De ningún gobierno, de ningún partido político. Dice, igual en el futuro se puede dar, vaya usted a saber, pero por lo pronto en este momento, dijo su abogado, el Mayo no está operando igual que los Chapitos, no está operando igual que el Chapo Guzmán. El juez Kogan aceptó la petición de la defensa de trasladarlo precisamente no a un lugar tan brutal, tan duro como el de Joaquín Guzmán lo era, sino a un lugar donde haya un centro médico especializado en las dolencias, en las enfermedades que tiene ya este hombre, ¿no?, de más de 70 años, un hombre que estaba vestido con uniforme de reo café claro, con camiseta anaranjada, con el pelo cada vez más canoso, que no expresó reacción física durante el proceso, aun cuando ingresó a la sala caminó lenta, incómodamente, al inclinarse para sentarse en su silla al lado de su abogado y frente al juez, se escuchó un "ay cabrón", fue lo más que se escuchó en ese sentido, ¿no?
Y eso es parte de lo que se ha dado. Ahora, las autoridades de Estados Unidos anunciaron eso, que van por el dinero de Ismael El Mayo Zambada, ¿no? Que van por el dinero del Mayo, de estas grandes fortunas, como tal, ¿no? Que supuestamente logran alcanzar los narcotraficantes durante su etapa, en la vida delictiva. No es la primera vez. Mire, hay 15 mil millones, por ejemplo, es lo que se está pidiendo. Hay que recordar que difícilmente, Estados Unidos va a ceder lo que sea. Estados Unidos ya dijo que no, que ellos tienen todo derecho al monto y que van a decomisarlo y que se van a quedar absolutamente con los 15 mil millones de dólares que Estados Unidos, 15 mil millones de dólares, creo que dije pesos, no, son 15 mil millones de dólares que Estados Unidos busca decomisarle precisamente al Mayo. Es una cantidad bestial, completamente de dinero, por supuesto. En ese marco me parece que es muy importante. A ver, aquí hemos platicado con ustedes, ¿no? Muchas veces de todo este tema, de todo este asunto de cómo se crea, ¿no?, la figura del capo. No con esto estoy diciendo que no existan, no con esto estoy diciendo que no sean violentos, no con esto estoy diciendo que no vayan a prisión, no. Me refiero abiertamente a cómo se crea la narrativa de su empoderamiento, de su fortaleza, cómo se les convierte en una figura mítica, en alguien que es capaz de entender de todo, absolutamente de todo, ¿no? De geopolítica, de empresas, de economía, de medios de comunicación, de este, mm, eventos artísticos, de eventos de entretenimiento, culturales, es decir, de golpe y porrazo, personajes que durante toda su vida enfrentaron problemas de carencias, de abandono, de marginalidad, de falta de oportunidades, quienes nunca mostraron algún tipo de destello especial para algo en particular, se convierten en una especie de genios, ¿no? De genios malignos que son capaces precisamente de controlar grandes empresas y grandes intereses de todo tipo, para lo cual muchas veces se requieren distintos niveles de expertise, ¿no? Así como tú requieres saber sembrar la tierra, saber cultivar, saber invertir en la tierra, hacer tu trabajo labriego, arreglar un zapato, por supuesto, pintar una casa, arreglar una cañería, debes de saber, pues, técnicas matemáticas, debes de saber técnicas computacionales, debes de saber sobre las altas y bajas de los negocios, debes de saber sobre inversiones, debes de saber sobre lavado de dinero, o sea, cómo funciona un sistema bancario, en fin, no es creíble y nunca lo ha sido que una o dos personas tengan conocimientos tan vastos. Y no porque sean tontos, y no porque sea esto un comentario que vaya con afán clasista, no, sino porque muy pocos seres humanos pueden llegar a alcanzar esos niveles y sin embargo parecería que todos están en el narco mexicano, ¿no? Porque el Mencho era capaz de hacer todo esto, el Chapo era capaz de hacer todo esto, el Mayo, Amado Carrillo, Miguel Ángel Félix, Caro Quintero, Neto Fonseca, Benjamín Arellano, cada capo mexicano, Juan García Ábrego, Ciel Cárdenas, Juan Nepomuceno, cada capo era un genio, literalmente, ¿no? Hemos tenido muchísimos genios, todos en el crimen organizado, ¿no? Nunca, nadie más en otras áreas de nuestro país, en otras áreas de política, ciencia, música, deportes, es decir, una criminalización completa del pueblo mexicano, ¿no? O sea, el pueblo mexicano, la gente brillante solamente sale del crimen organizado, nada más. Eso narrativamente es una criminalización y una estigmatización. Yo no dudo que Zambada, que Guzmán, que todos los capos que acabo de mencionar, si hubieran tenido una mejor calidad de vida de niños, ajá, y con familias mucho más integradas, con familias que tuvieran oportunidad de ser eso, una familia con mejores salarios, que no tuvieran que estarse preocupando para ver dónde dormían o qué comían, ajá, que tenían un techo sobre sus cabezas y demás, seguramente hubieran podido desarrollarse en otros ámbitos y seguramente son buenos o excelentes para algo en particular. Pero no, toda esta historia que nos cuentan alrededor, sinceramente se vuelve incluso
hasta lesiva, se vuelve ofensiva para las víctimas de la violencia y el crimen organizado. No, porque incluso de repente se les da a los capos también. Yo escuché mucho eso. Esta idea, ¿no? De que, por ejemplo, el Mayo tenía grandes capacidades corruptoras. Eso, perdón, eso es lavarle la cara a las autoridades. Eso es lavarle la cara a gobiernos corruptos, a gobiernos que no es que tenga un narco la capacidad de lavar, de corromperlos. Eso no es cierto. Un narco lo que tiene es que forma parte de esas estructuras criminales que ya son corruptas y que operan, ajá, con ese tipo de mecanismos. Al decir, no, hombre, es el Mayo el que iba y le daba la lana a los soldados, o era el Mayo el que iba y le daba la lana a los marinos, o iba y le daba la lana a los políticos, o agarraba a los jefes y a los fiscales, por favor, pobrecitos, ¿no? Pero lo extraño es que si no era el Mayo, era Amado Carrillo el que le daba los mismos, y si no eran los Arellano, y si no era, o sea, el capo cambia, pero los políticos y funcionarios corruptos no, y el sistema corrupto no. Eso es una de las grandes, grandes mentiras que existen para tratar precisamente de mantener el negocio. Acabo con el narcotraficante, pero no acabo con el narcotráfico. Y eso es un mensaje que replica muy fácil los medios de comunicación, tratando de colocar todo en manzanas podridas, dejando de lado la trascendencia que tiene el crimen organizado y que lo estamos viendo ahorita, no es ni siquiera una opinión, lo estamos viendo ahorita con mayor énfasis, con mayor fuerza, de parte de los verdaderos responsables de todo esto, o de los responsables mayores, más bien dicho, de todo esto. Yo no creo para nada. Hay una frase, mire, que a mí me encantó, que después la replicaron en estas narcoseries, pero que a mí me gustó mucho porque es una frase que efectivamente sí la dijo Guillermo González Calderoni, ¿no? Y que incluso él en alguna declaración hace expresa de lo mismo, antes de que lo mataran, por supuesto, y en donde comenta, ¿no? Comenta que los gobernadores, que los políticos, que los policías eran peor que los narcos. Ajá. El maestro Manuel Buendía lo sentenció también. Es decir, son peores que los narcos. Así de sencillo. ¿Y por qué es peor que un narco? Le voy a poner un ejemplo rápido. Tomás Yarrington, por ejemplo, gobernador de Tamaulipas, presidente municipal de Matamoros. Ese hombre apadrinó a los Zetas, sí, los Zetas que masacraron gente en Allende, los Zetas que convirtieron las prisiones en sus campos de concentración, los Zetas que ensangrentaron este país provenientes del ejército mexicano. ¿Quién es peor? ¿El Asca? Un tipo que está formado para matar, que lo prepararon para matar desde los propios Estados Unidos, que le soltaron la correa para que impusiera con violencia los intereses geopolíticos extractivistas de las transnacionales y del propio ejército a costa de los mexicanos, o el político que los protegía, que los apoyaba, que siendo parte de esa misma estructura permitía que sucediera todo esto. ¿Quién es peor? ¿El general que le ordenaba a los Zetas operar como operaban? Yo no estoy diciendo que los Zetas no fueran despreciables, pero es como cuando tú llevas una camada, y no lo digo en una comparación peyorativa, sino para entender más o menos, en el sentido de cómo muchas veces actúan. Tú llevas una camada de pitbulls, 4 o 5 pitbulls, ajá, y de repente tú les das la orden de que ataquen. Y todos dicen, qué malos son los pitbulls. No, papá, los malos son los que soltaron a los pitbulls. Los malos son los que le ordenaron y enseñaron a los pitbulls a hacer eso. Entonces, a mí sí me parece, y no es peyorativa desde mi punto de vista, claro, porque bueno, ustedes saben que yo adoro a los perros y les doy un valor muy particular en cuestiones de espejo con el ser humano. Pero a lo que yo voy es eso. Es muy fácil siempre, de parte de los comunicadores mexicanos, lavarle la cara a las autoridades de los dos países, ¿no? Decir, no, es el narco. Y no es cierto. O sea, eso no es verdad. Y no es verdad porque son tantos años que si realmente el asunto fuera el narco, o sea, el narcotraficante, esto ya se hubiera acabado. Esto ya hubiera terminado porque han agarrado a todos, en cualquier parte del mundo. Y no se acaba nada. Porque siguen produciendo drogas, porque siguen llegando otros.
Y es esa frase tan maravillosa que lo han dicho agentes retirados de la DEA. Estados Unidos produce narcos en donde sea, cuando sea. Por eso la guerra es interminable. Porque Estados Unidos produce, y no solamente narcos, Estados Unidos produce villanos constantemente. Entonces no es verdad que el Mayo haya sido uno de sus superpoderes corromper a la autoridad. No es cierto. El Mayo es producto de la corrupción de las autoridades, no las autoridades corruptas producción del Mayo Zambada. Ahora, estas cantidades de dinero, es a lo que iba también, parte fundamental de la construcción de estos capos tiene que ver, tiene que ver con el dinero. Es decir, se vuelven gente multimillonaria, gente que entra a la lista de Forbes, gente que acumula cantidades fundamentales de dinero. De repente han dado cifras sin ningún tipo de cotejación, ningún tipo de datos, simple y llanamente porque le calculan o porque creen que eso ganan o porque alguien les dijo eso. Y eso únicamente perpetúa ese arquetipo, ¿no?, que acabamos de decir del personaje prácticamente todopoderoso que no lo pueden detener porque tiene todo, absolutamente todo. Y ahí es entonces donde viene otra vez una enorme, enorme contradicción que evidencia lo que es esta farsa, la guerra contra el narcotráfico, pero además, si fuéramos objetivos, el fracaso monumental, ajá, de la propia narrativa que busca justificarlo. ¿Por qué? Porque esto de que se les vea como millonarios y que ganan cantidades brutales de dinero, tiene una finalidad, y esa finalidad es que haya gente que se sienta atraída por esta práctica, que haya chicos, chicas que vean en la misma la posibilidad de alcanzar una vida que nunca van a tener por la vía honesta, porque nadie va a tener por la vía honesta una cantidad así con una política neoliberal que detiene el ascenso social. Entonces, eso es seducir a los jóvenes, venderte el lado bonito. Mira, van a tener un montón, tienen hipopótamos, tienen aviones, tienen un montón de cosas, todo. Lo vas a disfrutar. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que le meten en la cabeza a los chavos y chavas que nacen en la pobreza, que no les dejan salir de la misma, que los esclavizan en la misma ante la falta de oportunidades creadas por los ricos. La idea de que son desechables, de que más vale vivir así, un año como vivió el Mayo, un año como vivió el Chapo, con locura de dinero, mujeres, alimento, coches, celulares, haciendo lo que me da mi regalada gana, y no importa si en 12 meses me meten un plomazo, o me detienen. Es una narrativa muy perversa. Esto del dinero, hay que dejar en claro también una declaración que dio este, Vicente Carrillo, pero el hijo, no el hermano, Vicente Carrillo Leiva, eh, quien Vicente Carrillo, bueno, hijo, ajá, porque hay que era Vicente Carrillo Fuentes, es el hermano de Amado Carrillo. Amado Carrillo tenía a su hijo que era Vicente Carrillo, que cuando detuvieron a Vicente Carrillo, no me refiero a Vicentico, el hijo del Chapo, no, sino a Vicente Carrillo Jr., era un tipo de lentes, delgadito, chaparrito, que andaba paseando a su perro, ¿no? Con cabello muy bien recortado, pants. Y me llamó mucho la atención lo que él declara que pasó en Banco Anáhuac. Usted sabe que Banco Anáhuac fue una de estas instituciones, eh, caray, sumamente oscuras, instituciones que se dedicó al lavado de dinero literalmente, que agrupó a personajes del empresariado mexicano, de la política mexicana, que buscó de diferentes maneras, todas ellas muy cuestionables, generar ámbitos de riqueza para estos grupos particularmente, y que después entró, por supuesto, a todo este marasmo en donde al final nosotros tuvimos que pagar, ¿no? A pagar todos los fraudes, pagar todos los préstamos que se dieron, pagar todas las tranzas con el famoso FOBAPROA, ¿no? O la desaparición de los mismos, la privatización de los mismos, y al final de cuentas terminamos pagando nosotros con esa deuda pública. Bueno, en ese banco, Vicente Carrillo denunció que cuando él fue a ver, porque su padre tenía inversiones en ese banco, literal se las robaron, se las hicieron perdedizas, así como luego nos hacen los afores, así. No, pues que tu papá casi casi no dejó aquí. Oye, pues aquí están las pruebas, era dinero lícito. No, no hay nada. Se lo robaron, o sea, los propios banqueros le robaron al Amado Carrillo. ¿Usted cree que si los banqueros
no fueran unos hijos de la tal por cual, iban a robar con tanta facilidad a alguien que supuestamente era el monstruo que podía acabar con todo. Por puro miedo no lo haces, güey. Ajá. Por puro miedo no lo haces. Pero ¿por qué van a tener miedo si se saben impunes, si se saben parte de la clase rica, si se saben parte de la clase que domina a los que están ahí? Entonces, por supuesto que eso es una prueba más de cómo engañan. Y ahora esto, hay varias historias, ¿no? Muchas historias respecto a este tema de las fortunas, ¿no? Fortunas que las autoridades de Estados Unidos cada día incrementan más, cada día convierten en mega fabulosas, pero que en realidad tienen un final demasiado prosaico, por decirlo de esta manera. No, son cuatro vías. Las famosas confiscaciones del Estado, que ahí está el gran negocio al que me quiero referir, incluso extorsiones de rivales, y dicen algunos los gastos clásicos, ¿no? De operativos, sobornos y bueno, hasta efectivo perdido. Fíjese, yo me acuerdo con el caso de Pablo Escobar. Usted sabe que Pablo Escobar es el mejor ejemplo de cómo el gobierno de Estados Unidos controla a los delincuentes, manipula a los delincuentes y pelea al lado de delincuentes, porque a Pablo Escobar lo matan los famosos Pepes, ¿no? Que era una alianza de la DEA, las autodefensas y el cártel de Cali, parece en contra de Pablo Escobar. Bueno, la familia Escobar y la viuda la viuda de Pablo Escobar y su familia han declarado, su hijo lo ha dicho varias veces, que entregaron propiedades, vehículos, helicópteros, efectivo, todo esto valorado en millones de dólares, 120 millones de dólares, a los cárteles rivales, es decir, a los Cali, a los mismos Pepes, todo eso para que ya los dejaran en paz. Incluso el famoso Popeye, que era uno de sus sicarios más mediáticos, lo declaró que a él le habían dado un edificio, etcétera, todo esto para que Escobar pagara las deudas que supuestamente había contraído. Pero esto que le dieron a los de Cali, que le dieron a los Pepes, que le dieron a sus propios sicarios, no alcanza a explicar la cantidad de dinero, ajá, que tenía supuestamente Pablo Escobar. Bueno, el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos se quedaron con todo. La famosa Hacienda Nápoles, ¿no? Que es un parque temático, si no mal recuerdo, las flotillas de los aviones, cuentas en el extranjero, todo eso se lo quedó el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos. ¿Y en qué se invirtió? Hay un parque temático, sí, ¿y en qué más? ¿Se le dio algo a las víctimas de Pablo Escobar? ¿Se financió algo en las víctimas? ¿Se financió el combate a la pobreza para que no llegaran más narcotraficantes a Colombia, como actualmente sucede, que siguen siendo una nación con muchos narcos ahí metidos? Ya platicábamos con ustedes la otra vez quiénes son ahora los jefes de jefes allá en Colombia. Bueno, el jefe de jefes de Estados Unidos, la DEA y demás, pero ¿quiénes son los operativos? ¿No? Nada de eso se hizo. O sea, no se buscó que un dinero que supuestamente era tanto apareciera. Dicen, tiene tanto. ¿Y de dónde salió? ¿Quién se lo quedó? ¿Hacia dónde fue la lana? Es decir, parecería que los gobiernos lo que hacen es, te dejo operar, ajá, haz lo que quieras en ese tiempo para que en lo que me sirvas. Cuando ya no me sirves, se viene para acá todo el dinero, güey, porque el dinero es mío, en pocas palabras, ¿no? De Pablo Escobar se habló mucho también de las famosas caletas, ¿no? Caletas perdidas, eh, que supuestamente había quedado encerradas, ¿no? Un efectivo en zonas rurales, que con el tiempo se pudrió por la humedad. Algunos dicen que fue comido por roedores, otros más que fue descubierto por campesinos, pero todo eso ya es parte de esa fábula. En el caso de los Rodríguez Orejuela, hubo un acuerdo masivo, lo que le digo, los extraditan a Estados Unidos en el 2006, entregaron más de 2.000 millones de dólares en bienes repartidos por todo el mundo, a cambio de protección judicial para casi 30 miembros de su familia. Es decir, todo el dinero que supuestamente ganaron lo tuvieron que regresar. Es decir, nada más le administraron el dinero a los Estados Unidos y a cambio con todo de intereses, ¿no? Obviamente Estados Unidos y Colombia tomó el control de las empresas legales, ¿no? Que eran de este grupo, que sabían perfectamente todo. Colombia sabía perfectamente, por ejemplo, el caso de las famosas farmacias, ¿no? Drogas La Rebaja, el caso de los equipos de fútbol, los inmuebles, todo el mundo sabía de quién eran todas esas cosas en Colombia y Estados Unidos lo sabía. Caen, ahora sí, véngase todo para acá. Nada de que es tuyo, para nada. El caso del Chapo, todo es peor porque el Chapo lo pusieron en la lista de los narcos más adinerados, ¿no? Eh,
basado en estimaciones. O sea, ni siquiera fue que supieran en realidad cuánto dinero tenía el Chapo Guzmán, dicen, sino que estimaron. Dijeron, no, pues yo creo que ha de tener tanto, ¿no? No han podido recuperar nada del Chapo, una fracción muy pequeñita. Hablan de 12.600 millones de dólares. O sea, de verdad, 12.600 millones de dólares. Tenía Joaquín Guzmán, por favor. Digo, obviamente vivía con lujos, vivía, claro, pero el dinero que supuestamente tenía el Chapo, nadie lo ha visto. Más que las propias autoridades que dijeron, pues yo le calculo que sí. Vaya usted a saber quién se quedó con la lana que supuestamente tenía este hombre. Ajá, porque los hijos no, queda clarísimo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Con el Chapo se da mucho que los Estados Unidos igual dicen, pues debe tener tanto. Y es su lana, es su propia lana. Ajá. Lo que sí hemos podido constatar son las rifas de residencias y autos de lujo, ¿recuerda? Este, que han sido desarrollados por el Instituto para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Pero hay un detalle que a mí me encanta, de esos 12.600 millones que el gobierno de Estados Unidos y el de México, en su momento, el de Enrique Peña Nieto, no han podido o no han querido rastrear, sobre todo el de Estados Unidos, que es en donde está el Chapo juzgado, sentenciado y pasando su vida en la cárcel. Hay un argumento que dijeron que era porque estaba bajo prestanombres y difícilmente de rastrear. ¿Cómo? O sea, crearon toda una estrategia para diluirlo en el sistema financiero con prestanombres que hoy no sabemos quiénes son. O sea, el Chapo ya cayó, pero los prestanombres no. Entonces toda la lana la tienen los prestanombres. Pues sí, se apellidan Johnson, se apellidan Clinton, se apellidan Obama, se apellidan, ¿no? Principalmente. El caso de Amado Carrillo ya les platicaba una anécdota, pero además, eh, supuestamente se desmanteló la flota aérea y logística del cártel de Juárez, pero nadie sabe bien a bien cómo ocurrió. O sea, es decir, se cuentan muchas historias, hay investigaciones muy buenas, pero, insisto, ante la magnitud de lo que nos dijeron, pues lo que vemos no alcanza a explicarlo. O sea, sí hay, claro que hay. Y eso se repite en un discurso de Estados Unidos, que en México lo hizo mucho García Luna. Sí hay un secuestro, sí hay un secuestrador que es Daniel Arismendi, pero se echó 200 secuestros, ¿no? ¿No es cierto? Perdón, Cedillo, en la época Cedillo. Daniel Arismendi, ¿no? Se aventó 200 secuestros. No, pues no, o sea, el señor secuestrado sí, condénalo, castígalo, mételo a toda la vida a cárcel. Pero el tipo no se aventó 200 secuestros. ¿Quién se aventó los otros 180? ¿Me entiende? O sea, desmantelo la logística del Señor de los Cielos. Me aviento 20 aviones. Pues no, que tenía 100. Están los otros 80. ¿De quiénes eran esos aviones? Si pensamos que al Chapito y al Mayo lo trasladaron en un avión que se lo quedó el FBI y pensamos que al Chapo le prestaba la CIA sus aviones, ¿de quién habrán sido los aviones realmente de Amado Carrillo? Perdón por lo mal pensado que soy. ¿Lo desmantelaron o simplemente las agencias gringas volvieron por ellos? ¿No? En el caso de, por ejemplo, esta mansión en el Pedregal de Amado Carrillo, se rifó en la Lotería Nacional, si no mal recuerdo. Pero vuelve a lo mismo. Te cuentan que Amado Carrillo tiene una fortuna tan grande, tan grande, que nada más hablamos de una casa en el Pedregal, por mucho que sea una mansión. Nada más hablamos de algunas casas en Juárez. O sea, pues no que era, ahora sí diría Homero Simpson, pues no que era tan rico, no, que era wow, entre las firmas más importantes del mundo. Y el caso de Miguel Ángel Félix es muy interesante porque en todas las series que usted vea, pintan a Miguel Ángel Félix como un hombre profundamente rico. Ajá. Eh, cuando es asesinado Enrique Camarena, ¿no? Supuestamente la PGR aseguró ranchos, hoteles, empresas y propiedades agrícolas de Miguel Ángel Félix Gallardo. Esto fue por ahí del 85, si no mal recuerdo. Después hubo una especie de congelamiento internacional de activos por parte de la ley Kimping de Estados Unidos, en donde la OFAC congeló redes completas de empresas familiares y comerciales, todas vinculadas, por ejemplo, al otro líder, a Caro Quintero. Pero aquí viene el punto. Muchas de las propiedades confiscadas están atrapadas en litigios de extinción de dominio en los estados, y en donde los grandes ganadores han sido pues sectores inmobiliarios,
sistemas financieros, es decir, todo regresó al sistema. Perdón, yo soy muy mal pensado y la verdad de las cosas es que me parece que estamos ante otro caso similar. Ahora, concluyo esto con lo siguiente. El Mayo Zambada es un tipo que siempre ha entendido el juego al que se metió, toda la vida. Fue un operador político fundamental para la DEA y la CIA en nuestro territorio, desde que se involucró, desde que se involucró con el grupo de Miguel Ángel Félix Gallardo, en la época de Miguel Ángel Félix Gallardo, posteriormente con Amado Carrillo, después el cártel de Sinaloa. Toda la vida fue un hombre que entendió que esto era momentáneo y no porque fueran a llegar narcos sucesores o sus hijos a tomar el lugar. Él lo dijo en la entrevista con Julio Scherer y ahora escuchándolo me da la impresión de que entendemos de lo que se trata. Cuando él habla, pues aunque yo caiga va a llegar otro, porque a lo que se refiere él es precisamente a eso. Estados Unidos crea el narco con total facilidad. Estados Unidos puede crearte mañana otro líder de los narcos, de los capos, mediáticos completamente, generar la violencia suficiente para ello y que tú de una forma u otra no tengas tengas, ¿cómo se llama? Conciencia de que el monstruo sigue ahí. No, y me parece que ese mensaje en esa entrevista del Mayo con el maestro Scherer, que no se entendió tal vez con tanta profundidad por parte de la mayoría, no la entendimos, era con esa finalidad, que no importa realmente a quién agarren, el negocio no lo manejan ellos. El negocio no es de ellos. Ellos son simplemente personajes que están de paso, que hacen mucho daño, deben de estar en la cárcel, pero que no es de ellos el negocio. Que ellos solamente están ahí disfrutando el tiempo que los dejen, el tiempo que les toque, y después de eso tienen tarde que temprano que enfrentar a una falsa justicia que necesita sacrificarlos para dar la impresión de que están haciendo algo. Entonces, esas palabras del Mayo, la violencia no gana a nadie, ojalá acabe la violencia en México, se los decía ayer, no se trata ahora de ponerlo como el ejemplo de sabiduría ni mucho menos, pero sí me parece que hay que darle la lectura más adecuada y que pasa por parte de un hombre cansado, un hombre que entiende el negocio, un hombre que sabe muy bien quién genera la violencia y cuando habla de cómo México se desangra, pues no es precisamente por los narcos, sino por los que arman a los narcos, sino por los que les pagan a los narcos, sino por los que ponen a los narcos a operar. No digo que los narcos no sean culpables y no sean villanos de la historia, pero no son los únicos ni son los más peligrosos. No son precisamente estos personajes los que marcan el derrotero de una actividad que sigue operando hasta el final en todos los aspectos. Entonces sí me parece que esto del Mayo Zambada es el ejemplo más claro, más preciso en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y esta declaración que hace el Mayo es, me parece, la famosa mea culpa, ¿no? Una mea culpa de un hombre que sabe que su destino está echado y que de una forma u otra sabe que hay códigos que no le interesa romper en ningún aspecto y que aparte de todo no lo dejan, porque si el Mayo Zambada hablara, no hablamos del gobierno mexicano, todo el mundo siempre va a decir López Obrador, no señores, el Mayo Zambada puede hablar desde Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que fueron sus años de mayor gloria, sobre todo los de los últimos 3. Y puede hablar de algo más interesante. ¿Quiénes eran sus patrones de la DEA y de la CIA? Y entonces ahí sí se acabó el chiste, ¿no? Entonces más vale que el Mayo se retire en paz, se retire a donde tenga que retirarse, de la manera menos mala, fallezca cuando tenga que hacerlo y guarde silencio bajo esos códigos que él sabe perfectamente que el problema no es su hijo, no son los chapitos, no es el sapo, no es el Chapo Isidro, personajes ya menores del mundo del narcotráfico, aunque sumamente violentos, no. El problema son los que lo tienen agarrado, los que lo tienen hoy bajo sus brazos, porque son esos mismos los que lo crean y lo destruyen cuando le da su regalada gana. Y parece ser que el tipo lo único que ya quiere es simplemente hacerse a un lado de un negocio en el cual
hizo muchísimo, muchísimo daño a la sociedad, amparado por un ente que por el negocio le hace la guerra al mundo. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Al ratito a las 3:30 les pago con el tema de Nat Torres y estos Leo y Nacho otra vez, qué bárbaros. Un análisis de 10 minutos, por lo pronto nos vemos al ratito. Gracias, buenos días.